Bienvenidos. En esta lección hablaremos sobre funciones en SQL Server 2008. Para nuestro ejemplo, contamos con una base de datos Norwin que cuenta con la tabla productos y la tabla clientes, que serán las que nos servirán de ejemplo para la creación de nuestras funciones. La tabla productos contiene información de una lista o inventario de productos donde cuentan, entre otras columnas, con el precio de cada producto. Y la tabla clientes contiene la información de todos los clientes, incluyendo su país. Listo. Con esta información podemos iniciar nuestro trabajo con funciones. Existen tres tipos de funciones: las funciones escalares, las funciones con valores de tabla de varias instrucciones y finalmente las funciones con valores de tabla en línea. Las funciones escalares son las más parecidas a las funciones que se utilizan dentro de los lenguajes de programación. Se utilizan normalmente para cálculos básicos matemáticos, ya que devuelven un único valor, un escalar. Las funciones de tabla de varias instrucciones y las funciones con valores de tabla en línea son un híbrido entre vista y procedimiento almacenado, ya que son consultas con una instrucción select, pero reciben parámetros, cosa que no puede hacer normalmente una vista y un procedimiento almacenado sí. Pero recordemos que el procedimiento almacenado es más poderoso, puede encapsular insert, update, delete o un conjunto de instrucciones SQL, por lo que la función es más eficiente al momento de efectuar consultas con parámetros y es la herramienta que debemos preferir al momento de hacer sentencias de este tipo. Para nuestro primer ejemplo, entonces, vamos a crear una función escalar. En este caso vamos a crear una función de cálculo del impuesto al valor agregado. Para esto, creamos entonces con la instrucción create function, le damos un nombre a la función, IVA por ejemplo, y para solicitar parámetros abrimos paréntesis y los parámetros los definimos con una arroba. Indicamos el tipo de dato y también debemos de indicar el tipo de dato que retornará la función. Y luego entonces encapsulamos el conjunto de instrucciones dentro de un begin y un end. Para que tengamos presente que dentro de la sentencia podemos manejar variables, vamos a declarar una variable aunque puede no ser necesario para hacer más eficiente la función. En este caso, por cuestiones de ejemplo, vamos a utilizar la variable resultado. El impuesto al valor agregado para Guatemala es de 0.12 y listo. Cuando terminamos la función, escribimos la sentencia return y en este caso el resultado que vamos a devolver, que está contenido dentro de la variable resultado. Listo. Marcamos nuestra instrucción y presionamos ejecutar
y está creada nuestra función IVA. Ahora, para ver funcionando nuestra función, vamos a decir, por ejemplo, vamos a consultar a la tabla productos y para llamar a la función la llamamos con un nombre de dos partes, es decir, con el nombre del esquema o propietario y luego el parámetro que solicita la función. Y ahora ejecutamos. Podemos agregarle un alias a la columna para que no aparezca sin nombre de columna. Y listo. Esta es una función escalar y su implementación dentro de una consulta. Ahora, demos un ejemplo de una función con valores de tabla de varias instrucciones. Esta función, su comportamiento, junto con la de valores de tabla en línea, como habíamos dicho, es similar al de una vista, pero recibe parámetros de entrada. Para nuestro ejemplo entonces, contamos con una tabla clientes y la tabla clientes cuenta con una columna de país. Entonces vamos a fabricar una función al que se le ingrese por parámetro el país y devuelva los clientes de ese país. Para eso vamos a decir create function listado país. Vamos a pedir el parámetro del país, el tipo de dato y lo especial en este tipo de función es que vamos a retornar de resultado una variable de tipo tabla. Y las variables de tipo tabla, pues se define el tipo de dato table, pero además abrimos paréntesis y dentro del paréntesis indicamos los tipos de dato que necesitamos para definir esa variable de tipo tabla. Listo, estoy definiendo las columnas que necesito. Y ahora que ya definí la variable de tipo table, vamos a iniciar la función. Tengamos en cuenta que la variable de tipo tabla es la que voy a devolver de resultado. Para eso entonces voy a decir insert a la variable y le vamos a insertar un select de customer ID, company name, contact name, country de la tabla customers o clientes, donde country sea igual a la variable que solicitamos, que es @país. Listo. Como el insert se lo estamos haciendo a la variable clientes, pues ahora solo tenemos que decir return. Y listo, acabamos de crear una función con valores de tabla de varias instrucciones. Lo vamos a marcar y lo vamos a ejecutar. Perfecto. Y ahora para ver funcionando nuestra función, valga la redundancia, vamos a decir select asterisco from dbo.listado país y le mando el parámetro que necesito. Por ejemplo, Germany.
Veámoslo funcionando entonces. Lo seleccionamos y ejecutamos. Tenemos todos los clientes de Alemania. O podemos decir Argentina, ejecutamos y ahora tenemos todos los clientes de Argentina. Algo similar hacen los tipos de función de valores de tabla en línea, solo que su construcción es algo diferente, ya que no vamos a crear una variable de tipo tabla. Vamos entonces a un ejemplo de funciones con valores de tabla en línea. Vamos a realizar la misma función de devolver clientes de un determinado país, con la diferencia que su estructura, como función de valores de tabla en línea, será diferente. Para eso vamos a decir entonces create function listado país 2. Vamos a pedir nuevamente por parámetro país. El tipo de dato, pues en este caso va a ser un varchar de 100 caracteres. Y ahora vamos a decir que el resultado que devolverá la función será de tipo tabla. Returns table as. Esta instrucción no lleva un begin y end como la anterior. Y de manera más práctica, todo el resultado se encierra dentro de un return. Ahora dentro del paréntesis colocamos la instrucción select, que dentro de la condicionante, dentro del where, pues lleva la variable que estoy solicitando o el parámetro que estoy solicitando. Listo, lo marcamos y ejecutamos. Tenemos otra función que nos devuelve un listado conforme al país que le solicitemos, pero a diferencia de la anterior, esta es una función con valores de tabla en línea. La forma de ejecutar es la misma, le digo select asterisco from, el nombre del propietario de la función, listado país 2, y ahora le mando de parámetro el nombre del país. Lo marcamos y ejecutamos, y nuevamente tenemos el resultado. Tres tipos de funciones. Funciones escalares, funciones con valores de tabla de varias instrucciones y funciones con valores de tabla en línea. En esta lección hemos hablado de funciones.